Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga y estamos listos para dar inicio a nuestro programa de meditación en la noche. En esta ocasión, que el Señor nos ha permitido llegar a esta hora del día y poder hacer un alto para poder, unos cuantos minutos, abrir la palabra de Dios para poderla leer y poder tomar una porción de su palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche. Así que bienvenido sea, hermano y hermana, a esta transmisión o a este segmento para tener nuestro devocional a nivel personal. Voy a invitarle que me acompañe en la lectura de la Biblia, que será en el versículo 5 del Salmo número 84, un salmo muy preciado y un salmo muy conocido por la gran mayoría de los creyentes en base a todo en la vida cristiana. Salmo número 84. Versículo 5, a propósito, un salmo que no fue escrito por Asaf, sino que este salmo fue escrito por los hijos de Coré. Dicho esta referencia, voy a hacer lectura al versículo 5 y para luego pedir la bendición del Señor sobre los siguientes minutos. La palabra de Dios dice lo siguiente: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, y en cuyo corazón están tus caminos. La segunda parte dice, y en cuyo corazón están tus caminos. Padre, gracias por darnos este precioso día, un día lluvioso, un día fresco también, pero gracias porque este es el día que ha hecho Jehová. Estamos ya a estas altas horas del día, Señor, ya es noche. Sin embargo, te damos gracias por tu presencia. Bendice el alimento espiritual que hoy vamos a digerir por amor a tu grande nombre. Y en el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. El Salmo 84 siempre, cuando lo lee el cristiano, refleja lo que tiene en su corazón. Claro, la gran mayoría de los cristianos. Un cristiano verdadero y un cristiano genuino siempre arderá en anhelos y en deseos de estar en la casa de Dios, días en los cuales o en ocasiones en los cuales como cristianos no podemos asistir a los cultos de nuestra propia iglesia, nos enrarecemos, es decir, nos sentimos raros. Hay una ansiedad cuando hay, por cuestión de enfermedad o por cuestión de causa de fuerza mayor, somos impedidos de asistir a la iglesia. Por supuesto que teniendo ese buen hábito y ese acto de obediencia del creyente de ir a la casa de Dios para adorar juntos, junto con el resto de la congregación y exponernos a la Escritura Santa en base a la predicación y también cantar los himnos, leer la Biblia juntos, tener comunión con Dios y al término del culto pues poder saludar a los hermanos. Todo eso, hermanos, se anhela. Y hay un fuerte fuego en el corazón del cristiano verdadero, reitero, de estar en la casa de Dios. Y los hijos de Coré tenían ese fervor por la casa de Dios. Seguramente ellos no conocieron el templo, se estarán refiriendo al tabernáculo de reunión, seguramente, en los cuales pues no había propiamente cultos como ustedes y yo los celebramos. En la actualidad sencillamente eran los ritos ceremoniales donde llevaban las ofrendas, aquellos animalitos, de acuerdo con ciertas características legisladas en la ley de Moisés, pero también tenían actos de adoración. De hecho, ese era un acto de adoración al Señor, había acercamiento con el Señor, los levitas cantaban, los sacerdotes enseñaban, exponían también porciones del Pentateuco. Era un ambiente de comunión, de adoración al Señor, y en cierto tipo de ofrendas, aún después de la adoración, del tiempo formal, pues había un tiempo de camaradería, como eran las ofrendas de paz, como dice en la Biblia. Así que los hijos de Coré tenían ese anhelo por estar en la casa de Dios, y ellos pensaban y meditaban, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos nosotros si algún día no pudiésemos ir al tabernáculo de reunión? ¿Qué sería de nosotros el día que no podamos asistir a ofrecer a Dios los actos adorativos hacia Él? Ellos decían, pues es preferible estar un día en los atrios
en el patio de la casa de Dios, que 1000 fuera de ellos. Escogeríamos antes, lejos de asistir, lejos sea de nosotros que un día que fallemos a ir a la casa de Dios, que Dios nos encuentre en moradas de maldad, Dios nos guarde. Es preferible estar un día en el patio que 1000 fuera de la casa, 1000 días fuera de la casa de Dios. Bueno, y lo aplicamos a nuestra asistencia fiel y regular y anhelante de nuestros cultos, los cultos de nuestra propia y amada iglesia. Sin embargo, quiero que notemos no ese aspecto, quiero que notemos un punto en el versículo 5 que ya le dimos lectura. Bienaventurado el hombre, aquí vemos una bienaventuranza que se aplica a dos aspectos muy interesantes en la vida de un hijo de Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti fuerzas. Hay una bienaventuranza en el versículo 4 que a la letra dice, los que habitan en tu casa porque perpetuamente te van a alabar. Como que el salmista está diciendo, bienaventurados el que habitan en tu casa, es decir, como que lo está aplicando a la casa de Dios en el sentido de que algún día estaremos en el cielo y bienaventurados aquellos que habitan en la casa de Dios, en la morada de Dios que es el cielo, porque estando en la presencia de Dios le alabarán a Él perpetuamente, eternamente. Pero hay una doble bienaventuranza, es decir, en el 4 y en el versículo 5. En el versículo 5 lo expresa a aquellas personas que tienen en Dios sus fuerzas. Esto es interesante porque vemos la doble bienaventuranza. La primera parte es que la verdadera dicha y la verdadera felicidad se encuentra o se puede encontrar o la pueden gozar aquellos que se apoyan en Dios. Número 1, porque dice el salmista, el hombre que tiene en ti sus fuerzas será bienaventurado. Es decir, quien se apoya en Dios, quien busca la fuerza de Dios, el consuelo de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios. Aquel hijo de Dios que se acerca a Él para encontrar en Dios mismo lo que el mundo no le puede dar, lo que los hombres no pueden ofrecerle, lo que esta sociedad no puede darnos, lo que el pastor no puede ofrecer, lo que los hermanos no pueden ofrecer, lo que la iglesia no puede darle a una persona, lo que el gobierno no puede otorgarle a una comunidad, lo que el ser humano no puede hallar en ninguna situación, en ninguna circunstancia, en ninguna organización, en ninguna institución, en ninguna religión. Bienaventurado el hombre que tiene y que halla en Dios, en ti, sus fuerzas. Es decir, cuando el Hijo de Dios, el creyente, está en una situación que probablemente se esté debilitando su fe, porque sabemos que la fe se puede debilitar en un momento dado, o se debilite su vida familiar, o esté pasando por algún trance a nivel laboral, o congregacional, personal, o se encuentra en una crisis, experimentando una crisis, como le llaman, una crisis de identidad, y no sabe si va ni viene, qué va a hacer, qué va a suceder. Están experimentando cambios biológicos en su propia vida por las etapas en las cuales estamos viviendo, y quizás alguien se encuentre en dicho periodo de su propia vida, una etapa, y está llegando a una edad, o ya se introdujo a una edad en la cual o se repone, o se resigna, o se levanta, o se deja llevar por las circunstancias, o por su estado físico o biológico, y esto le va a afectar mentalmente y psicológicamente también, y claro, por supuesto, todo afecta en el sentido espiritual, dependiendo qué tan fuerte estamos arraigados en los caminos de Dios. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, aquel que depende, confía y se alía en el poder y en la fuerza de Dios para superar y sobreponerse a las diferentes situaciones o ciertas vicisitudes en la propia vida. Pero también la segunda parte de la bienaventuranza, hermanos, se encuentra la verdad. Vemos que se encuentra la verdadera felicidad del Hijo de Dios. Dice, bienaventurado el hombre en cuyo corazón están tus caminos.
Quiero decirles algo, hermanos, y no me malentiendan, quiero que lo medite muy bien, y esto es el punto clave de nuestro devocional en esta noche. La verdadera felicidad no se encuentra en caminar o en andar en el camino de Dios. Repito, la verdadera felicidad no se encuentra andando en el camino de Dios. La verdadera felicidad se encuentra teniendo el corazón en los caminos de Dios y andando en el camino de Dios. Son dos cosas distintas. Es decir, mucha gente puede andar en el camino de Dios, mucha gente puede andar viviendo como cristiano sin serlo. O siendo cristiano y estando en el camino correcto, pero no con el corazón correcto, a eso me refiero. La verdadera felicidad no está en andar como Dios vive, como Dios demanda que vivamos, sino tener el corazón en Dios y en nuestro corazón ponerlo en el verdadero camino de Dios para entonces andar en ese camino correcto. De otra manera, de nada servirá. En otras palabras, déjenme ilustrarlo de esa manera. La verdadera bendición no está en venir a la iglesia y participar de un culto si el corazón, o si su corazón o el corazón del determinado cristiano no está en la iglesia. No está en la adoración a Dios. ¿De qué sirve? Por ejemplo, ¿no? Otra ilustración nos puede servir. La verdadera felicidad, hermanos, no está en leer la Biblia. Si su corazón no está en la palabra de Dios, entonces ¿para qué la lee? ¿Para qué la leemos? ¿Para qué la predicamos? ¿Para qué la exponemos? ¿Para qué la memorizamos? Si nuestro corazón no está colocado en este bendito libro. Es lo que está diciendo el salmista. Bienaventurado aquella persona cuyo corazón está colocado en los caminos de Dios. Y obviamente si su corazón está en el camino de Dios, entonces puede andar en el camino de Dios y entonces encontrará la verdadera felicidad. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesucristo cuando les dijo a los religiosos de su tiempo, que eran los escribas, los fariseos y aún los mismos saduceos, con todo y sus defectos doctrinales que tenían? Ellos creían que iban por el camino correcto, pero les dijo a los fariseos: este pueblo de labios me honra, es decir, están haciendo lo correcto. Dijo, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, como diciendo, están en el camino correcto, están haciendo lo correcto, están adorando y honrando correctamente al Dios de los cielos y al Dios correcto, pero ¿de qué sirve si su corazón no está en la adoración? A eso me refiero cuando digo que la verdadera felicidad no está andar en el camino de Dios, sino tener nuestro corazón puesto en el camino de Dios al andar por la correcta voluntad de Dios y por la brecha del camino de Dios. La verdadera felicidad entonces, hermanos, se encuentra cuando aquella persona decide, hombre o mujer, apoyarse en Dios, hallar las fuerzas en Dios cuando éstas nos falten, buscar el consuelo de Dios cuando lo necesitemos, cuando el alma está llorando, cuando el alma está quebrantada, es apoyarnos en las fuerzas de Dios. Entonces hallaremos la verdadera felicidad en esta vida. Pero hay algo más que el salmista, los hijos de Coré, describen, que la verdadera felicidad se va a encontrar cuando el cristiano tiene, o el hijo de Dios, tiene su corazón puesto, dice allí, en tus caminos, en los caminos de Dios. Es decir, en la forma de vida que Dios ha marcado para los suyos que andemos, los caminos de Dios. Es el camino correcto, la voluntad de Dios, la obediencia al Señor, conocer los preceptos divinos, amenizar nuestra vida con la gloria de Dios, con el poder de Dios, con su presencia. El corazón debe de estar colocado en el lugar correcto, porque ahí manifiesta dónde, hermanos, tenemos lo que más vale para nosotros. Lo de más valía para su propia vida es donde usted va a tener su corazón. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, me parece que también en Marcos o en Lucas, Mateo 6:21, donde Cristo dijo, donde esté tu tesoro, ahí vas a poner tu corazón.
en lo que tú tengas concebido de más valía para tu propia vida, ese es tu tesoro. Entonces, donde esté el tesoro, tu tesoro, lo de más valor para ti, entonces tu corazón va a estar colocado allí. Si su tesoro, hermano, es su familia, es porque tiene gran valor y eso no está a discusión. Nuestra familia es una de las varias cosas que Dios nos ha dado de gran valor. Y cuando digo varias cosas, no me refiero a lo más valioso en el sentido material que podamos tener, porque la familia no la podemos recuperar o no la podemos disfrutar si ponemos en primer lugar los bienes materiales. Los bienes materiales, si los perdemos, eventualmente se pueden volver a recuperar o se vuelven a recuperar, perdón. O podemos volver a trabajar para obtener algún bien material que podemos perder. Pero la familia no. El cristianismo es de gran valor. La salvación, la redención de nuestras almas es de gran valor. La paz que tenemos con Dios como resultado de habernos convertido a Jesucristo, esos son los aspectos de gran valor. La iglesia es de gran valor. La fraternidad que va a permanecer y la comunión con Dios y con los hermanos, eso es de gran valor. Donde tengamos nuestro tesoro, donde el tesoro nuestro esté, pues ahí va a estar nuestro corazón. Si los caminos de Dios, si el verdadero cristianismo bíblico que profesaron los apóstoles, los primeros cristianos, que es el cristianismo que tenemos que recuperar y de vivir cada día, si nuestro corazón está puesto en el camino de Dios, pues ese será parte de nuestro tesoro, dijo el Señor Jesucristo. Y poniendo nuestro corazón, colocándolo en ese tesoro de los caminos de Dios y andando en él, entonces vamos a vivir felices. Tendremos alegría, tendremos contentamiento en cada aspecto que Dios permita y vengan a nuestra vida. Podremos disfrutarlos con todo el corazón. Cuando digo todo el corazón me estoy refiriendo con toda nuestra esencia, con toda nuestra personalidad, con toda nuestra mente, alma y cuerpo y espíritu. Y no me refiero a las emociones, porque entonces convertiríamos el verdadero cristianismo en algo sensacionalista, en algo emocional, y no debe ser así. Debe ser, claro que las emociones van involucradas en la vida cristiana, pero no son el hecho que nos mueven, sino es el resultado del vivir el verdadero cristianismo a la manera de Dios. Bienaventurados aquellos que tienen su corazón en tus caminos. La pregunta es, hermano, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está tu corazón, joven, señorita? ¿Realmente está en los caminos de Dios? ¿Ama estar en el camino de Dios? ¿No? ¿Ama usted el obedecer la palabra de Dios? ¿Ama usted el someterse a los preceptos de Dios? ¿Ama usted las Escrituras con todo su corazón y anda en ellas? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su haber espiritual? ¿Dónde está su espíritu, su alma, su cuerpo, su mente, su voluntad? ¿Dónde está colocado? En los caminos de Dios. Esperemos que así sea. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? Que Dios nos encuentre, hermanos, ya sea que cuando la muerte nos sorprenda o el arrebatamiento nos sorprenda, que Dios nos encuentre, dice la Escritura, haciendo el bien. Es decir, teniendo nuestro corazón en los caminos de Dios. Si queremos ser felices, dice la Biblia que una de las varias maneras es teniendo nuestro corazón en los caminos de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Padre, gracias por esta reflexión. Ayúdanos a meditarla con más profundidad cada uno de manera personal. Que nunca desubiquemos nuestro corazón de los caminos de nuestro Dios. Te lo ruego en el nombre de Cristo.